Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes. Ayer aquí en Francia se celebró el 14 de julio. O sea, se celebra este día porque fue el día en que la Bastilla fue tomada, incendiada. Actualmente la Bastilla no existe y hay una gran plaza, una columna, la columna de Julio, y la ópera de la Bastilla que la hizo François Mitterrand para conmemorar el 200 aniversario de la toma de la Bastilla. Y es la fecha patria por excelencia de la República Francesa, la más célebre revolución burguesa contra la aristocracia que dominaba en este país, la aristocracia del clero. El clero perdió todos los poderes y la aristocracia igual. Esto desencadenó lo que le llaman en francés la terreur, o sea, la época del terror. Y miles de cabezas cayeron. Hay un lugar en Francia que fue el primer palacio real, después se convirtió en la conserjería, y está la sala de gendarme, la sala de gentes de armas, de ahí la palabra gendarme, donde estuvieron centenares de personas que eran traídas de los castillos, toda la aristocracia, muchos colaboradores, incluso médicos, científicos famosos, todos tienen que ver con aquel mundo, y desde allí después les hacían unos juicios sumarios en una sala que hay a la derecha y los llevaban en carretas hacia la Plaza Luis XVI, que hoy en día se llama la Plaza de la Concordia, a la guillotina, a guillotinarlos. Y por ese motivo siempre ha habido una gran polémica, porque los aristócratas que se salvaron fueron a parar a España, a Inglaterra, a Holanda, a Luxemburgo, Italia, y forman hoy en día una clase social que tiene no tienen poder político, económico ni social, pero tienen un poder cultural muy grande, e incluso hay personas de ellos que están en las ramas de las ciencias, las artes, etcétera. Y por ejemplo, el 21 de enero, que es el día de que se conmemora la muerte de Luis XVI, el día que fue guillotinado, se celebra una gran misa en la iglesia de la Magdalena, donde van los aristócratas vestidos de negro. Incluso en la escuela, yo tengo estudiantes de origen que son de familia aristócrata que se visten de negro ese día. Y ahora, por ejemplo, ayer se celebró un gran desfile militar, verdaderamente fastuoso, a lo largo de los Champs-Élysées, que es la avenida considerada como la más bella del mundo. Yo creo que es cierto que es la más bella del mundo. Y se lanzó una polémica ayer mismo por la noche, muy grande, porque la señora Joly, que es la que se postula por el Partido Ecologista para las elecciones, dijo que eso que no estaba de acuerdo con el desfile militar, que eso debía ser una fiesta de pueblo y no militar solamente. El primer ministro hoy habló y dijo que parece que la señora Joly no conocía bien las tradiciones francesas, haciendo alusión a que esta señora es de origen noruego, lo cual ha desatado una polémica gigantesca en toda la radio, la televisión, la prensa, incluso porque se ha hablado de que está fuera de lugar el hecho de hacer alusión a los orígenes de la señora Joly como noruega. Y ella dijo esta noche en la televisión: yo no me bajé de un drakkar, o sea, un barco vikingo, porque todo el mundo sabe incluso que el presidente de la República es de origen húngaro. Pero bueno, el 14 de julio se celebra. Anoche hubo unos fuegos artificiales maravillosos. Se tiró la casa por la ventana, desde la colina del Trocadero, la Torre Eiffel, el río Sena, el puente de Iena, y en todas las ciudades francesas hubo bailes públicos, fiestas públicas, fuegos artificiales. O sea, se celebra esa victoria, pero hay que reconocer que fue un baño de sangre
un baño de sangre donde murió mucha gente inocente. Claro, hay una serie de leyendas, quizás fueron ciertas, quizás no, cuando le dicen a María Antoinette en Versalles que el pueblo se había rebelado, y ella preguntó por qué, y le respondieron porque no tienen pan para comer, y le dijo, pues bueno, pues coman manche de brioche, o sea que la brioche es una especie de pastel, o sea que coman pasteles. Eso da la idea de lo lejano que ella estaba del hombre de la calle, del hombre de a pie, del hambre que pasaba. En todo caso, por ejemplo, yo le mandé a unos amigos ayer una felicitación por email y les puse las 3 palabras claves de la revolución: liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. Y una gran amiga me respondió: yo soy francesa, muy orgullosa, pero considero que nuestro himno nacional, porque eso lo envié junto con un vídeo del himno nacional francés, la Marsellesa, cantado por un tenor francés en Versalles. Pero esas palabras me chocan profundamente, las palabras del himno nacional francés. O sea que existe un sentimiento muy profundo de que fue el momento en que Francia ganó la libertad, la igualdad, la fraternidad, de que la burguesía triunfó sobre la aristocracia. Existe también la idea muy anclada en el espíritu de los franceses de que la de ellos fue una gran revolución, pero como todas las revoluciones, mataron como Saturno, devoraron a sus hijos, porque Danton, Robespierre, Marat, todos murieron. Danton y Robespierre murieron en la guillotina, Marat murió asesinado en su bañadera, o sea que se viró, y muchas cabezas que guiaron la revolución cayeron después, mucho más tarde. Yo creo que el que más celebró el aniversario de esta revolución fue François Mitterrand. Para los 2 siglos de la conmemoración de los 2 siglos de la revolución, él hizo obras majestuosas. Él creó la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca Nacional, son una especie de 4 libros gigantescos, forrados al interior en maderas preciosas, pues una cristal, y con un bosque al centro de los 4 libros. Hizo la ópera de la Bastilla, el Arca de la Defensa, todo en roca travertina italiana, en el barrio de la Défense. Hizo el Gran Louvre, o sea, remodeló el Museo del Louvre, convirtiéndolo en el más grande del mundo. O sea, Mitterrand fue un hombre que dejó muchas obras en París con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa. Porque con el motivo del primer siglo, el primer centenario, también hubo obras gigantescas como el Petit Palais, el Gran Palais, o sea, el pequeño palacio, el Gran Palacio, el puente Alejandro III, que se considera el más bello del mundo, la Torre Eiffel, que incluso José Martí estaba aquí y habló de la Torre Eiffel. Pero es una fiesta muy grande, es una fiesta popular, donde hay bailes por todas partes, y ese día los franceses se sienten muy orgullosos de su revolución burguesa, de su revolución francesa, aunque es cierto, me repito, que corrió mucha sangre. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver en el campo va a quedar, Adelita. La Revolución Francesa se puede comparar con otras grandes revoluciones del mundo, por ejemplo la bolchevique. La Revolución Rusa condujo a una dictadura horrorosa. Recordemos que en los campos de concentración de Stalin murieron más de 20 millones de personas. Condujo también a una represión implacable, cuando Stalin, por ejemplo, evacuó la población de Estonia, Letonia y Lituania,
y hacia otras partes, hacia Siberia, que no fue el caso en Francia, no ocurrió en Francia. La Revolución Mexicana, que fue una revolución campesina, una revolución por la tierra, fue un fracaso total. O sea, la revolución ganó, se instauró el Partido Revolucionario Mexicano, que gobernó el país prácticamente todo el siglo XX, hasta que llegó Fox. Y que, como dijo el gran Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, la democracia mexicana no es más que una dictadura disfrazada en democracia. Y también ella, como Saturno, eliminó a todos, a los grandes. Recordemos que a lo largo de esta revolución, Obregón, Carranza, Zapata, Villa, todos fueron traicionados, todos fueron asesinados. Y como siempre se creó una nueva clase, o sea, los nuevos revolucionarios se convirtieron en nuevos ricos, reemplazando a los antiguos ricos, y tomaron un poder político, social, económico que prácticamente dura hasta nuestros días. La revolución bolchevique creó un partido comunista, todos sabemos la cantidad de gente que fue eliminada, y como, repito, como Saturno, fueron devorados sus hijos, y como fueron incluso eliminados como Trotsky de las fotos, de la historia. Hubo personajes siniestros como Beria, por ejemplo. Y la revolución cubana, a una pequeña escala, en una pequeña isla del Caribe, de apenas 6 millones de habitantes en aquel momento, tuvo un papel muy importante, mucho más importante de lo que pudiera haber tenido un gran país, debido a que se lanzó a los brazos de los soviéticos, y los soviéticos le hicieron jugar el papel de liberador, entre comillas, de los países del tercer mundo. Los soviéticos dieron las armas, dieron el dinero, y Cuba puso la carne de cañón. Y una isla tan pequeña como Cuba pudo mantener una guerra en Angola, una guerra en Etiopía, una guerra en Eritrea, en Mozambique, entrenadores por todas partes de África, campos de entrenamiento de guerrilleros en Cuba, participar en todos los movimientos revolucionarios, tratar de exportar la revolución a toda América Latina. Pero al mismo tiempo, siempre esta revolución, si tú lo analizas, a no ser Raúl Castro y Fidel Castro, el número 1 y el número 2, nadie ha estado seguro. Ellos se apoderaron de lo que poseían los ricos, el barrio de Miramar, el barrio del Biltmore, la nomenclatura, como se dice, actual cubana, vive mucho mejor en comparación con el pueblo, que lo que vivían los ricos cubanos en comparación con el pueblo cubano antes del año 79, con los viajes que hacen, con el simple hecho de que no les falta nada de comida, las clínicas especiales que tienen para ellos, los hospitales, todo eso. Pero el problema es que como dictadura al fin, nadie está seguro. El hecho más dramático, yo creo, que se produjo fue el 13 de julio del 89, el día de la conmemoración de la Revolución Francesa, cuando él fusiló a Ochoa, La Guardia, el escandaloso juicio de Ochoa y los hermanos de La Guardia, también a Amado Padrón. Y también, si tú observas, todos los números 3 han caído, todos. O se han suicidado o los han suicidado. Camilo desapareció misteriosamente en un avión. Che Guevara fue abandonado en Bolivia. En aquella época Che Guevara maoísta, el Partido Comunista Boliviano era filosoviético y no lo ayudó. Incluso aquí en París está Benigno, un compañero de Che Guevara de luchas, y en África, cuando estaba Che Guevara y se enteró de que Fidel Castro había leído la famosa carta en la televisión, él le dijo a Benigno que ya no había marcha atrás, que le había cerrado la forma de regresar a Cuba. Todo el mundo sabe que después que regresó y que se fue finalmente para Bolivia.
pero Dorticó se suicidó. De Santa María se suicidó. Y una serie de generales, coroneles, comandantes, todos, unos de los otros han desaparecido, o los grandes burócratas. Todos los tres han caído, ministros así. Y después una caída en Cuba no es como cuando tú pierdes un trabajo en una empresa en Europa, o cuando tú dejas de ser ministro en Francia, pues el gobierno cambia, pues trabajas en otra cosa. No, allí la caída es mortal. O sea que si alguna revolución ha devorado a sus propios hijos, la revolución cubana. Y aparte, tenemos el señor Fidel Castro. Muchas veces yo he oído decir que se ha vuelto loco. Yo creo que él no se ha vuelto loco, él siempre estuvo loco. Porque en el año 62 él instaló los cohetes nucleares en Cuba para atacar a América, de acuerdo con Nikita Khrushchev. Pero por suerte, con los acuerdos de Khrushchev-Kennedy, los cohetes fueron retirados de Cuba. Y cuando se abrieron los dossiers de la KGB, aquí en Francia, el periódico Le Monde, que es el periódico de izquierda más importante, el de derecha es Le Figaro, el de izquierda es Le Monde, publicó en la primera página, en la carta en que Fidel Castro insistía, el documento en el que insistía para que Nikita Khrushchev lanzara los cohetes contra los Estados Unidos. O sea, él quería desencadenar la Tercera Guerra Mundial. No estuviéramos hablando en este momento nosotros. O sea que en su megalomanía y su egocentrismo, yo creo que él siempre ha tenido un problema de una locura. Ahora puede ser que tenga una locura senil, ¿no? Pero yo creo que siempre ha tenido ese problema. En todo caso, las revoluciones que se han producido a lo largo de la historia, siempre, al final, muchos han caído y han dado paso a grandes dictaduras, como fue la dictadura de Rusia, que duró, soviética, hasta el año 89, como fue la dictadura disfrazada de casi 70 años en México. Sin embargo, la Revolución Francesa hubo un periodo de pocos años de terror, pero después dio paso a una especie de luz gigantesca. Actualmente una gran cantidad de beneficios que tiene la población francesa viene de la Revolución y de la época napoleónica, porque Napoleón fue nefasto para países como España, Portugal, Italia. Sin embargo, para Francia le dio una grandeza gigantesca, una grandeza enorme a este país, las leyes, la grandeur, como se dice. Y otro personaje muy, muy importante, para mí es mi personaje preferido de la historia de Francia, el hombre que yo más admiro de la historia de Francia es Charles de Gaulle. De Gaulle, desde Londres, él hizo un llamado a los franceses para que se rebelaran contra la ocupación nazi. Él vino con los americanos a liberar a Francia, y junto con otros grupos generales como Leclerc, otro gran hombre, Leclerc, Casimir, otro gran hombre. Y los americanos tuvieron un gesto muy, muy, muy bello, un gesto histórico fundamental, y es que cuando las fuerzas aliadas estaban llegando a París para liberarlo, estaban a punto de entrar en París, se detuvieron y dejaron pasar a las fuerzas francesas, para que fueran los franceses los que liberaran a su capital. Ya se habían rebelado los estudiantes, estaban en las calles, la población estaba en las calles. Hubo muchas cosas impresionantes, porque como en Italia, aquí en Francia hubo muchos arreglos de cuentas, hubo muchas mujeres que fueron peladas al rape, lo que llamaríamos en Cuba mítines de repudio, hubo linchamientos, fusilamientos. Los franceses llaman le collabos son los que colaboraron con los ocupantes alemanes. Pero bueno, De Gaulle hizo que Francia renaciera de la ceniza en que había quedado y la llevó a ser la cuarta potencia mundial. O sea, yo estoy de acuerdo con celebrar la Revolución Francesa,
porque fue un hecho histórico sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, cuando lees todo lo que ocurrió durante la época de la teocracia, este país, hubo aquí un baño de sangre. Un baño de sangre comparable solamente a uno precedentemente, que ellos le llaman la Nuit de Saint-Barthélemy, la noche de San Bartolomeo, cuando Caterina de Médicis celebró en el Louvre, que era el Palacio Real, la boda de su hija Margot con el príncipe de Navarra, que era protestante, y esa noche mandó a matar a todos los protestantes de Francia. O sea, decenas de miles de personas murieron a cuchillos, apuñaladas en toda Francia. Incluso ese Louvre que la gente hoy visita, esas escaleras estuvieron bañadas en sangre, ¿no? O sea, esos fueron los dos momentos más dramáticos para Francia en cuanto a baño de sangre, la noche de San Bartolomeo y el momento del terror, el terror de la represión implacable contra la aristocracia. Aparte, lógicamente, el otro gran momento de drama fue a la liberación de París y la liberación de Francia, los arreglos de cuentas. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes